Hola, un saludo muy especial para toda nuestra comunidad, a todos los usuarios de nuestra ESE Hospital San Rafael de San Luis, especialmente a los televidentes del canal local San Luis TV Bien. Nos alegra en esta oportunidad una vez más poder compartir con ustedes este espacio y este programa televisivo destinado desde nuestra institución para todos ustedes, el programa Humanizándonos con la ESE. Quiero invitarlos a que se pongan cómodos para que disfrutemos de este espacio y de un tema muy importante que tenemos para desarrollar la tarde de hoy, y tiene que ver con la fiebre amarilla y las enfermedades transmitidas por vectores, síntomas, signos de alerta, tratamiento, vacunación, mejor dicho, un programa muy amplio y muy variado que tenemos hoy. Así que sin más preámbulos, quiero presentarle a las personas con quienes vamos a desarrollar este espacio. Hoy nos acompaña una de nuestras enfermeras, además la coordinadora del programa de salud pública. Ella es Daniela Marín, y de igual forma está con nosotros Johan Peláez, él es médico general de nuestra institución. Daniela, Johan, muy buenas tardes, bienvenidos al programa Humanizándonos con la ESE. Bueno, hola a todos, mucho gusto, un placer estar acompañándolos. A Estefanía, muchas gracias por la invitación, y bueno, hoy desarrollando un tema muy interesante para toda la comunidad de San Luis. Hola a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. De igual manera, dispuesto a dar toda la información posible sobre un tema tan importante como es la fiebre amarilla en nuestro medio en este momento. Bueno, vamos entonces a tratar el tema de la fiebre amarilla. ¿Por qué es tan importante o qué es la fiebre amarilla y por qué se considera una enfermedad de alto riesgo? Conocemos por noticias, por el voz a voz, no solo en el municipio, en el departamento, sino inclusive a nivel nacional. ¿Qué es lo que es la fiebre amarilla y por qué tan importante este brote epidemiológico o por qué se presenta a nivel nacional? Bueno, podemos definir en palabras simples que la fiebre amarilla es una enfermedad ocasionada por la infección de un virus transmitida por un mosquito. Es una enfermedad que es febril, o sea, eleva la temperatura, y es hemorrágica, lo que genera que causa sangrados. Digamos que es de gran importancia debido a su alta letalidad, ¿cierto? Hasta un 50% de las personas que adquieren la infección han fallecido a causa de la misma. También es muy importante debido a que como tal no tiene un tratamiento específico, algo que ahondaremos más adelante, y la principal medida es la prevención mediante la vacunación. Además, es muy importante en nuestro territorio nacional debido a que desde el 2024 se ha venido presentando un aumento en el número de casos en todo el país, siendo pues el principal foco el Tolima. No obstante, en el departamento de Antioquia también estamos considerados de alto riesgo debido a la zona selvática y boscosa que tenemos en el territorio. Justamente quería preguntarle eso, ¿por qué desde el Ministerio de Salud se ha declarado esta zona como zona de alto riesgo? Bueno, inicialmente San Luis es priorizada como uno de los municipios de alerta roja, precisamente porque aquí tenemos un clima muy tropical y adicionalmente tenemos esa zona boscosa. Ahorita más adelante vamos a estar explicando como los ciclos de transmisión, pero uno de los motivos por los cuales San Luis también es priorizado es porque aquí tenemos presencia de uno de los vectores transmisibles, que es el Aedes aegypti, y además porque muy cerca, en Río Claro, que estamos más o menos a unos 40 minutos, tenemos presencia de los primates, que son los medios transmisibles de esta enfermedad. Entonces, dado a eso, se ha presentado que seamos un municipio priorizado, y adicionalmente porque en San Luis ya se ha presentado la fiebre amarilla. Tuvimos dos casos, uno en 1973 y uno en 1974, y ambos murieron. Entonces, y adicionalmente porque estamos cerca a la Danta. Entonces, el municipio de San Luis, por su tema cálido, húmedo, tropical, se presta mucho para la propagación o la transmisión del virus, para de alguna forma el nacimiento de estos vectores transmisores del virus. Pero, ¿de qué forma o qué tan común es esta enfermedad en Colombia? Si bien San Luis y el departamento de Antioquia está siendo priorizado en este momento
por tema de la fiebre amarilla. En Colombia, ¿qué tan común es esta enfermedad a nivel nacional? Listo, digamos que a diferencia de otras infecciones transmitidas por mosquitos como lo es el dengue, el chikungunya, entre otras, es la menos común. ¿Cuál es el problema? Que al ser la menos común también es la más letal. De hecho, desde el 2024 hasta ahora, en 2025, han habido 317 casos de fiebre amarilla en todo el país, de los cuales 133 han fallecido, o sea, una letalidad del 42%. A pesar de no ser tan común, es muy peligrosa por las implicaciones que tiene para la vida como tal. Y qué pena, hablando netamente de porcentajes que se vea, esos 133 pacientes equivale a una mortalidad del 80%. Entonces estamos hablando de que la población que ha fallecido es demasiado. Bueno, entonces ustedes nos hablan justamente del porcentaje de mortalidad, letalidad, que es amplio, es bastante, es una cifra y un porcentaje considerable. Pero expliquemos un poquito, Daniela y Johan, hoy a los televidentes del programa Humanizándonos con la S, a través de este espacio televisivo, cómo es que se transmite la fiebre amarilla. Uno escucha muchas especulaciones, ¿cierto? De que el mosquito transmisor es la hembra o sea el macho, de que es a través de la picadura, de si se transmite de persona a persona. ¿Cómo es realmente el proceso de transmisión de esta enfermedad? ¿Cómo se transmite? Listo, este es el tema más importante debido a que gracias a conocer cómo se transmite, se puede conocer cómo se previene. La fiebre amarilla es transmitida por la picadura de un mosquito. Hay dos mosquitos conocidos, uno en el ciclo de la población urbana, ¿cierto? Que se llama Aedes aegypti, es conocido porque este mosquito también transmite otras infecciones como lo viene siendo el dengue, ¿sí? Y un mosquito que es diferente, que está ubicado en la zona selvática, que se llama el Haemococcus. En cuanto a la transmisión, es el mosquito hembra, el cual requiere de sangre, ya sea de humanos o de monos, para el desarrollo de sus huevos. Entonces, el mosquito infectado por un virus, porque la fiebre amarilla es un virus, a la hora de alimentarse, ya sea de un ser humano, para ingerir su sangre, en ese momento nos inyecta este virus. Este virus se transporta a través de nuestro cuerpo y genera todo lo que viene siendo. Bien, yo quisiera ahora hacerle de manera muy personal y también a forma de aclaración para los televidentes que nos acompañan en este momento. ¿Qué tan cierto o no, Johan, son los comentarios de que la fiebre amarilla puede transmitirse de persona a persona? Es importante aclarar. ¿Es posible o no es posible que haya una transmisión de persona a persona? ¿Es netamente la transmisión de vector a persona, de insecto infectado? ¿O cómo es el proceso en el que este vector adquiere también la fiebre amarilla? Listo. Para aclarar, el término vector hace referencia a cuando una especie, en este caso el mosquito, tiene la capacidad de transportar en sí un microorganismo, en este caso el virus de la fiebre amarilla. Entonces, cuando hablamos de vector, hablamos del mosquito. La transmisión es netamente por la picadura de un mosquito infectado con el virus de la fiebre amarilla. No se transmite fiebre amarilla de persona a persona. No se transmite de persona a persona. El proceso es el siguiente, tenemos dos ciclos como tal, uno que se conoce como ciclo urbano y otro que se conoce como ciclo selvático. Vamos a empezar hablando del ciclo selvático porque de este es que se desprende el ciclo urbano. Hay dos mosquitos, como les mencioné anteriormente, el Aedes aegypti, que es en la zona urbana, y el Haemococcus, que es en la zona selvática. En la zona selvática, digamos que este mosquito es caracterizado porque necesita la sangre de un ser vivo, en este caso los monos, principalmente los monos aulladores, los cuales están presentes pues, en el municipio de San Luis, y lo que pasa es que estos monos tienen dentro de sí el virus. Llega un mosquito, el cual está previamente sano, que se alimenta del mono, el cual está infectado por el virus. Al alimentarse del mono, ingiere esta sangre y en esa sangre está el virus. Entonces el mosquito queda inmediatamente infectado, ¿cierto? El mosquito no le pasa nada, porque digamos que es un virus que solo afecta al mono y al hombre. El mosquito es un vector, es un medio de transporte. Este mosquito infectado luego va a picar a otro mono para volver a alimentarse y en esa picadura hacia el otro mono es cuando le transmite como tal el virus. Entonces ya el mono queda infectado y otros mosquitos pueden picar al mono y así es como se va expandiendo la infección. Eso por el lado de la selva. En el entorno urbano es transmitida principalmente por el mosquito Aedes aegypti, que también transmite otros virus como viene siendo el dengue,
¿cierto? Pasa lo mismo, una persona que está previamente infectada ya con el virus, este mosquito lo pica, ¿cierto? Para alimentarse, y en esa picadura el mosquito adquiere el virus. Ya este mosquito va y pica a otra persona que está previamente sana sin la presencia del virus en su sangre y allí lo infecta. Pero hay que aclarar que la picadura es netamente el medio de transmisión del virus. No entre persona y persona, sino que debe haber pues este vector o este insecto como medio de transmisión y de propagación del virus de alguna forma, porque pues escucha uno de pronto comentarios, rumores entre la comunidad y las personas de que si usted tiene fiebre amarilla puede ser contagioso. Ahora, ¿cuáles son esos signos, esos síntomas de alerta, de alarma? ¿Cómo puedo yo saber, identificar que tengo fiebre amarilla? Si en primera instancia no puedo percibir una picadura porque no me pica, porque no me rasca, porque no tengo enrojecimiento en la piel, ¿cómo puedo yo identificar o cuáles son esos síntomas y signos más comunes que a ustedes como personal asistencial se les presenta, por decir, en el servicio de urgencias o por motivo de consulta externa o en jornadas o campañas que se hagan extramurales? Listo, pues hay que aclarar que una vez el mosquito infectado me pica y me infecta del virus, hay algo que se llama periodo de incubación, que es el tiempo que tarda el virus en generar síntomas en mí como ser humano. Es un periodo que tarda más o menos entre 3 a 6 días, o sea, que a mí me picó el mosquito y me pueden empezar los síntomas una semana después aproximadamente. Los principales síntomas es una fiebre aguda, una elevación de la temperatura, asociado a malestar general, dolor de cabeza, y es muy característico el dolor muscular en todo el cuerpo, principalmente en la zona baja de la espalda, ¿cierto? La persona está con estos síntomas aproximadamente entre 1 a 4 a 5 días, y acá puede pasar dos cosas. Primero, que la persona ya desaparezcan todos los síntomas, ¿cierto? Que es lo que se conoce como una fase de recuperación. Entonces la persona dice, ay, me curé solo, ¿cierto? Pero lo que pasa es que nuestro cuerpo adquirió unas defensas con las cuales puede combatir la parte inicial del virus. Entonces la persona se le van los síntomas por 1 hasta 2 días. Y posteriormente es cuando viene una fase que se conoce como fase tóxica, que la persona empieza nuevamente con los síntomas, pero se le añade síntomas de sangrado, la persona se pone amarilla, la persona no es capaz de orinar, la persona vomita y le duele el estómago, entonces la persona se deshidrata. Pero para identificar inicialmente la infección es una fiebre que aparece de un momento a otro, muy alta, con dolor de cabeza y dolor en todo el cuerpo, principalmente en la zona baja de la espalda. ¿Por qué se llama entonces fiebre amarilla? Porque la persona toma un color amarilloso en su aspecto físico. ¿Por qué? Listo, se llama fiebre amarilla porque los principales órganos que va a atacar este virus es el hígado, el riñón y el corazón. Nosotros tomamos la coloración amarilla porque es un exceso de un elemento que tenemos en la sangre que se conoce como bilirrubina, ¿cierto? Lo que pasa es que este virus ataca el hígado, le destruye las células que hay en este, y el hígado no es capaz de hacer sus procesos metabólicos normales, entre los cuales está el procesar este elemento de la sangre que se llama bilirrubina, que todos los tenemos, y entonces al afectar el hígado se acumula la bilirrubina y nos adquirimos esta coloración amarillenta en la piel. Es por eso que se conoce como fiebre amarilla. La persona tiene fiebre y está amarilla por el daño en el hígado principalmente. Usted mencionaba hace un momento justamente dos procesos o dos etapas al momento de la persona presentar algún tipo de signo, síntoma de alarma, de alerta, el proceso de incubación. Pero realmente, Johan, ¿qué daños se pueden presentar en el cuerpo o en la persona con tiempo? Digamos, de no detectar a tiempo el virus, ¿qué pudiera pasar? Listo, la principal complicación son las complicaciones hemorrágicas, sangrados. Es por eso que digamos que en su definición más técnica se conoce como una fiebre ictérica hemorrágica. Al generar una alteración a nivel del hígado, en el hígado también se producen varios componentes, entre los cuales están unas células que llaman las plaquetas y otras proteínas que son las que se encargan de mantener nuestro flujo sanguíneo como tal. Cuando el hígado se ve afectado, estos componentes disminuyen y causa sangrados internos que poco a poco van aumentando hasta volverse externos. Entonces la persona puede vomitar sangre, puede hacer popó con sangre, y esto es, digamos, muy peligroso porque es un sangrado masivo que se puede generar en muy poco tiempo. De aquí la razón de por qué es tan letal cuando una persona está infectada del virus de la fiebre amarilla.
En este momento entra en juego una parte muy importante que tiene que ver con el tema de la prevención, ¿cierto? Se han realizado desde el hospital, desde salud pública, desde nuestros equipos básicos de salud, temas importantes en relación a la prevención de la fiebre amarilla sobre vacunación, es lo que vamos a tratar ahorita, que tiene que ver justamente con la vacuna como una medida preventiva. Pero entonces, Daniela, ¿por qué la vacunación es la única forma efectiva de prevenir la fiebre amarilla? Bueno, en esta parte entramos en algo muy importante y es porque la enfermedad de la fiebre amarilla como tal no tiene un tratamiento, sino que esta lo que tiene es que es un control de los síntomas que genera. Entonces, de acuerdo con esto, la vacunación es la única medida de prevención que tenemos contra la fiebre amarilla. Y es por eso que se han venido realizando diferentes énfasis, campañas, jornadas. En el hospital tenemos varios programas como Hospital en tu Barrio, tenemos vacunación casa a casa aquí en lo urbano, vacunación casa a casa veredal. Y precisamente se ha hecho este enfoque en fiebre amarilla porque es nuestra única arma para defendernos, no hay nada más. Profundicemos un poquito en este tema de la prevención a través de la vacunación. Por ejemplo, ¿a partir de qué edad puede los bebés vacunarse? ¿Son necesarias o suficientes una o más de una dosis en la vida o con una es suficiente? ¿Qué podemos decir en tema de vacunación? Bueno, anteriormente esa vacuna de la fiebre amarilla se aplicaba cuando se iba a salir del país. Entonces, se aplicaba una dosis cada 10 años. Actualmente solamente se requiere una dosis para toda la vida y quedamos pues con esa prevención contra dicha enfermedad. Bueno, entonces anteriormente también con los niños menores de 5 años, la vacunación de la fiebre amarilla era a partir de los 12 meses de edad. Hoy, dado a la contingencia nacional que tenemos por fiebre amarilla, el Ministerio de Salud autorizó que esta vacuna se aplique a partir de los 9 meses de edad. ¿Y quiénes son los más priorizados? Los niños, pues son nuestra mayor población y porque tienen pues como todo en su contra, en que si se contagian de la fiebre amarilla, digamos que como explicaba ahorita el doctor Joan, inicialmente cuando uno se contagia y está en esa fase de incubación, pues la gente dice, ay, me recuperé porque tiene defensas el cuerpo para decir, bueno, ataquemos, pero un bebé no es así. Entonces, es la población vulnerable. Es nuestra población más vulnerable. También están las maternas y los mayores de 60 años. Ellos serían entonces las personas que deben tener especial prioridad para las vacunaciones. Bien, ahora, ¿qué mitos, qué comentarios, qué rumor, qué de pronto malentendido creen ustedes que pueda existir actualmente entre la población, lo que les permita o les haga más bien tener cierto distanciamiento y no quieran vacunarse? ¿Por qué la comunidad no quiere vacunarse? Bueno, esa es una pregunta muy compleja. Primero porque las personas como tal no tienen claro qué es una vacuna. Entonces, para responder a esa pregunta, empecemos qué es una vacuna. Nosotros los seres humanos, digamos que tenemos unas células dentro del cuerpo, unas células, hagan de cuenta que son unos soldaditos que tenemos dentro de nosotros que nos protegen y combaten las infecciones, ya sean por virus, bacterias, hongos, entre otros. Estas son las células de la defensa. Bien, Daniela, expliquemos un poquito, compartámosle esta información a la comunidad y a los televidentes. ¿Quiénes son la población o cuál es la población priorizada para el esquema de vacunación sobre la fiebre amarilla en este caso? Bueno, como les explicaba anteriormente, pues el Ministerio de Salud autorizó que se hiciera la vacuna a partir de los 9 meses y de ahí en adelante pues todos somos priorizados. De los 9 meses hasta los 59 años de edad tenemos la vacuna de la fiebre amarilla. Como les decía anteriormente, con una sola dosis es suficiente. De hecho, autoinmunidad de por vida. Sí. De hecho, antes de vacunar estamos verificando a las personas en la página del PAIWE, que es la página nacional de vacunación, donde si a usted alguna vez lo vacunaron de fiebre amarilla porque salió del país, con esa vacuna tiene y no hay que revacunar. ¿Hay alguna excepción, alguna población vulnerable que por alguna razón no se deba vacunar? Bueno, realmente son varias. La primera,
personas menores de 9 meses de edad. ¿Por qué? Porque esas personas no tienen las defensas lo suficientemente desarrolladas como para adquirir defensas a la hora de aplicar la vacuna, ¿cierto? En pacientes o personas entre 6 a 8 meses, solo en casos muy específicos se podrían vacunar, pero en general no en menores de 9 meses, no en mayores de 59 años, por lo mismo, porque la respuesta a las defensas de su cuerpo no es la misma que una persona, digamos, joven, ya está un poco más desgastada, no producen las mismas defensas y hay riesgo de que, digamos, tenga más efectos adversos la vacuna. La población embarazada, las maternas, en estas idealmente no se deberían de vacunar durante el proceso de la gestación, siempre y cuando, digamos, no hayan casos excepcionales, como una persona que viva en un lugar donde ya hayan varios casos de fiebre amarilla, entre otros, pero idealmente sería esperar a que termine la gestación. Bueno, y complementándole al doctor Joan, nos autorizaron la vacunación en mayores de 60 años. Como él dice, las repercusiones pueden ser más, pero por eso se les hace un debido seguimiento. Entonces, cuando se vacuna a un adulto mayor, llenamos un consentimiento informado, se le explica qué se le va a aplicar, por qué debemos hacer un seguimiento. Entonces, este seguimiento se le hace de manera telefónica, el paciente se llama a los 7, a los 15 y al mes de haberle aplicado la vacuna para revisar de para pronto saber si hay sintomatología, efectos actividad. adversos de la vacuna, algo que no esté normal. Entonces les hacemos como ese énfasis ahí. Y las personas que son alérgicas al huevo tampoco pueden recibir la vacuna de fiebre amarilla. Un dato particular. Bueno, de pronto, ¿qué mitos, qué temores, qué ha pasado en la comunidad? Porque las personas de pronto no voluntariamente acceden en primera instancia a ponerse en esta vacuna contra la fiebre amarilla. Bueno, es más que todo porque la gente le tema a la vacunación en general, no solo a la fiebre amarilla. Y es principalmente porque, digamos, que las personas no tienen claro qué es una vacuna. Primero hay que entender cómo funcionan las defensas de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos unas células que son, hagan de cuenta, unos soldaditos que nos defienden de ya sea virus, bacterias y otros microorganismos que entran a nuestro cuerpo, ¿cierto? Digamos que estos soldaditos, cuando llega por primera vez una infección por algún microorganismo, digamos que les da muy duro porque ellos no saben cómo combatirlo. Durante todo ese ataque, ese virus, en este caso de fiebre amarilla, ellos van aprendiendo cómo combatirlo y desarrollan defensas, ¿cierto? Ya cuando vuelven a infectarse una segunda vez, digamos que ese ejército interno de nosotros está mucho más preparado. Entonces, digamos que a nosotros como seres humanos no nos da tan duro si nos volvemos a infectar de ahí en adelante, o incluso puede que ni notemos que nos hayamos infectado, porque nuestras células de las defensas ya adquirieron defensas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una vacuna? Una vacuna, en palabras simples, es llevarle información a ese ejército de nosotros por adelantado. Decirle, existe este virus es de tal y tal manera, armen defensas. Entonces nuestro cuerpo ya sabe a qué se va a enfrentar y entonces, por así decirse, tiene defensas antes de que llegue una infección. Eso es una vacuna. Hay muchos mitos, especialmente después de la pandemia, donde la gente dice, no, que la vacuna da autismo, que la vacuna tiene un chip, que la vacuna genera debilidad en todo el cuerpo de por vida, que esto, digamos que son muchos mitos que sale más que todo la desinformación. Hay uno muy particular que es que hablan de que me inyectan el virus. Hay que aclarar. Las vacunas, algunas, cogen el virus y lo debilitan a un punto que es prácticamente inofensivo, prácticamente. Lo ingresan en el cuerpo. Ese virus súper debilitado es reconocido por nuestras defensas. Entonces nuestros soldaditos del cuerpo dicen, uy, tenemos el virus de la fiebre amarilla. Se ve así, luce así, lo podemos atacar por aquí, por acá, listo, ahora sí, si me vuelven a mandar este virus, yo ya sé cómo atacarlo. Eso es lo que es la vacuna de la fiebre amarilla, es el virus muy debilitado. O sea, no te van a infectar como el mosquito, por así decirse, no es un mosquito artificial en modo aguja, no. Es una inyección con el virus súper debilitado para que tus defensas, tus soldaditos del cuerpo lo reconozcan, armen defensas, tengan un plan y cuando en un caso futuro te infecte por la picadura de un mosquito, tu cuerpo sepa cómo defenderte. Bueno, Johan, ¿qué pasa cuando al momento de inmunizar a las personas
vacunando contra el virus de la fiebre amarilla, generalmente escucha uno rumores, comentarios, el voz a voz de que las personas presentan algún tipo de enfermedad, de sintomatología. ¿Por qué pasa eso? ¿Es normal? ¿No es normal? ¿Qué podemos comentar? Bueno, como les había explicado previamente, lo que pasa es que nos inyectan una versión muy debilitada del virus. Las defensas del cuerpo humano tienen muchos mecanismos. Uno de ellos es elevar la temperatura, la fiebre, que se inflame la zona, ¿cierto? Todo esto son procesos necesarios dentro de nuestro cuerpo para que nuestras células generen defensas. Lo que pasa en algunas personas, muy pocas, de hecho solo es un 10% de los vacunados, pueden presentar algunos síntomas el mismo día o los siguientes 3 días posteriores a la aplicación de la vacuna, tales como dolor de cabeza, dolor en el brazo, entumecimiento en el brazo, un malestar general por 1 a 3 días, o incluso en muy pocas personas puede subir un poco la temperatura sin alcanzar un rango de fiebre, ¿cierto? ¿Cuándo podemos considerar que tenemos fiebre? Por encima de 38 grados. Por encima de 38 grados consideramos fiebre, hay que consultar. Exactamente. Entonces digamos que todo esto es un proceso necesario para que nuestro cuerpo genere defensas. Entonces hay personas que sienten estos síntomas y ahí es cuando dicen, me inyectaron el virus, ahora me siento mal, me inyectaron de fiebre amarilla. No, lo que pasa es eso, es un virus muy debilitado, generamos defensas, para crear estas defensas, digamos que en algunas personas se maluquean un poquito, pero todo es pasajero. ¿Listo? Bien, bueno, importante todas estas aclaraciones que usted nos hace en relación a los rumores, comentarios, malos entendidos, de pronto lo que el voz a voz conlleva dentro de la comunidad y la población, pero que se presta mucho o parte incluso desde la desinformación. Así que la invitación a toda la comunidad, hay que inmunizarnos, hay que aprovechar las jornadas, las brigadas de salud, de atención en salud pública, de nuestros equipos básicos de salud. Recordar que San Luis está siendo un municipio actualmente priorizado como centro de atención. Bien, Daniela, en este sentido, ¿qué medidas o qué compromisos se adoptan desde la Dirección Local de Salud o desde ese Hospital San Rafael de San Luis frente a esta alerta de riesgo que tenemos actualmente? Bueno, como mencionaba anteriormente, pues la única medida de prevención que tenemos es la vacunación. De acuerdo con esto, lo que hemos estado implementando. Como les mencionaba, tenemos jornadas de vacunación, está no solamente la departamental, que es el último sábado de cada mes, sino adicionalmente tenemos programas como Hospital en tu Barrio, que siempre llevan vacunas, tenemos Casa a Casa en lo urbano y Casa a Casa veredal, en las cuales se abarcan varias veredas al mismo tiempo, y también hay que tener en cuenta que operan nuestros equipos básicos en salud, los cuales van a todos los microterritorios y también llevan vacunas. Entonces, el impacto que estamos teniendo es significativo. Además de la vacunación, ¿de qué otra forma puede la comunidad evitar o ayudar o contribuir a la no propagación no del virus como tal, sino de la transmisión, de que el mosquito se reproduzca en nuestro entorno? Bueno, Estefanía, esto es una pregunta muy importante, ya que, como nos explicaba anteriormente el doctor Joan, aquí en la zona urbana tenemos al mosquito Aedes, el cual reposa fácilmente sobre ambientes como tal, de ejemplo, las llantas de los vehículos, sea de moto o de carro, que encontramos en algunas viviendas, al cordón de la autopista, que las utilizan como materas o que las utilizan como decoración en muchas ocasiones. Estas llantas lo que hacen es atraer el mosquito, entonces vamos a tener más presencia de la Aedes aegypti. Otra es, hay personas que realizan compostaje, que no está mal, pero hay que saber realizar el compostaje. Entonces, no es simplemente tener una tierrita y tirarle los residuos orgánicos, sino que cavamos un huequito, echamos los desperdicios orgánicos y nuevamente tapamos esos desperdicios con tierra. Porque si dejamos toda esta basura, porque es basura, aunque puede ser útil,
el mosquito va a llegar finalmente a todos esos desperdicios y pues lo seguimos atrayendo. A las aguas recogidas. También pasa con las aguas que recogen de las aguas lluvias, si no las gastan, pues digamos que anoche llovió y no la gasté hoy, ya sea lavando algo o vaciando el baño o bueno, qué sé yo. Estos son aguas que quedan ahí estancadas y también van a traer el mosquito. Entonces, son espacios en donde ellos aprovechan para propagarse. Claro, ahí es donde ponen los huevos. Y se quedan y entonces vamos a tener más propagación del mosquito, lo cual vamos a estar mucho más expuestos a que nos pique. Muy bien, ahora, ¿qué invitación final podemos darle a la comunidad que no se ha vacunado todavía? Porque es importante recordarle a la comunidad el tema de la inmunización y de que por favor se acerquen al hospital, acudan a los servicios, a las brigadas de atención extramural, jornadas de vacunación y puedan ponerse la vacuna. Bueno, la invitación muy cordialmente a que se vacunen. Las vacunas son seguras y las vacunas salvan vidas. Es la única herramienta que tenemos en estos momentos para prevenir la fiebre amarilla y pues se pueden acercar al hospital. Tenemos el servicio de vacunación de 7 a 12 de la mañana y retoma nuevamente de 1:30 a 5 de la tarde. Las vacunas se abren martes, jueves y sábados. Esto debido a que la vacuna es multidosis y trae 10 dosis. Entonces lo ideal es gastar las 10 dosis y no tengamos que desperdiciar ninguna, ya que pues como estamos en alerta roja, no es desperdiciar, sino implementar más vacunación a toda la población. Muy bien, a nuestra enfermera coordinadora del programa de salud pública de la ESE Hospital San Rafael de San Luis, a Johan Peláez, uno de nuestros médicos generales, muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación a este espacio. Muchísimas gracias, Estefanía, por esta invitación. Puntos clave para tener en cuenta: es una infección causada por un virus, es transmitida por la picadura de un mosquito, se puede prevenir únicamente con la vacunación y es importante prevenirla porque no tiene un tratamiento como tal y tiene una alta letalidad si adquirimos la infección por fiebre amarilla. Muy importante tener estos datos en cuenta. Muchísimas gracias. Bueno, a Estefanía, muchas gracias por la invitación, por tenernos en cuenta para dar estos temas tan importantes y finalmente darles el lema con el que estamos en este mes de octubre: es por ti, por mí, por todos, vacúnate ya. Bueno, a nuestros televidentes agradecerles también por permitirnos llegar hasta sus hogares. Quiero recordarles una vez más las líneas de contacto que tenemos para ustedes dispuestas. Pueden comunicarse al servicio de urgencias a través del número 310-495-7075, nuestra línea de atención al usuario 604-590-6956 para llamadas telefónicas entre las 9 y las 11 de la mañana, o también pueden hacerlo en este mismo horario al número 313-237-5632. Importante que recuerden que esta línea de celular está habilitada únicamente para atención por WhatsApp, ya que es nuestro sistema de agendamiento inteligente llamado Coco. Este último número de celular o número de contacto no recibe llamadas telefónicas. Les agradezco por acompañarnos una vez más en una de nuestras emisiones del programa Humanizándonos con la S. Hasta entonces.